gracias. Muy buenos días con todos. Bueno, como han escuchado ustedes, mi currículum, yo soy agrónomo de formación y he hecho mis estudios de cuarto nivel en agronomía. Y conversando con Juanito, me dice, expon algo. Y yo le digo, hombre, ¿qué? Si yo soy técnico, yo soy agrónomo, ¿y qué quieres que exponga? Pero es que no te das cuenta. Tú estás en agricultura y pienso que algo nos puedes decir. En ese sentido, empecé a hacer uno de mis primeros esfuerzos por revisar el tema cultural. Y bueno, vamos en primer lugar a revisar un poquitito cómo estaba la agricultura en el mundo. Y conversando con un colega, empezamos a ver de los conceptos mismos, qué es natura, y después de pasar por el hombre, cómo se conforma la cultura. Y después de ello, las prácticas de estas mismas, cómo viene el tema de la agricultura. La agricultura viene del latín agri, campo, y es el conjunto de técnicas de conocimientos para cultivar la tierra, y parte del sector primario se dedica precisamente a ella. Los procesos culturales y la identidad de los pueblos mismos tienen muchísimo que ver con esto. Hablábamos con unos colegas que trabajan bastante en el tema de rescate de productos de los pueblos ancestrales. Y precisamente ahí viene un tema de la connotación cultural. Hablábamos con un colega que hizo el rescate de una variedad de ají. Y me dijo, es impresionante, al haber rescatado esta variedad de ají, se rescataron como 5 platos tradicionales que se hacían precisamente con esta variedad de ají, que se habían perdido, porque obviamente ustedes saben, el tema ancestral tradicional, si no es con los ingredientes que le poníamos siempre, simple y llanamente, no es lo mismo. Al rescatar nosotros, desde el punto de vista de la biotecnología, al rescatar este ají, logramos también rescatar como 5 platos que precisamente son base del tema cultural. Y aquí empezamos a revisar cómo estaba la agricultura en el mundo. Y como nosotros vemos en estos puntos, tenemos aquí cómo estaba allá en 2500 antes de Cristo, cuáles eran las prácticas culturales en el tema agrícola, qué es lo que se hacía. Pero mirando esto, vemos cómo está hoy. Y miren ustedes, donde antes inició la agricultura, hoy en la actualidad tenemos en algunos sitios agricultura de subsistencia. Y esto es una oportunidad de reflexión, porque el ser humano precisamente es eso. En alguna vez escuchando yo o mirando una película de Matrix, escuché por primera vez que mencionaban al hombre como el virus del planeta, donde con sus actividades, tanto culturales, productivas, puede dar un beneficio tremendo para conservar lo que de a poquito él mismo va haciendo que se pierda. Miremos nosotros nuevamente cómo era la agricultura antes, dónde se inició, y miren hoy dónde están los espacios más importantes y dónde están en este momento trasladados, y tenemos que es una agricultura de subsistencia. En la época de la colonia, los trabajos manuales eran un trabajo que estaba a cargo de esclavos, y esa también es una herencia cultural que nosotros tenemos. Y de ahí vienen los dichos que muchas veces yo me río, o a veces me da orgullo, que me dicen, estoy aquí trabajando como negro. Sí, porque el negro era el que trabajaba en la época de la colonia, y el hacendado, el blanco, pues lo veía como algo denigrante. Entonces esa herencia cultural nos ha dejado precisamente la época de la colonia y dentro de los procesos productivos. Hoy, en la actualidad, tenemos que la tenencia de tierras es más o menos un sinónimo de prestigio, que todavía lo mantienen algunos hacendados, donde las grandes haciendas es un sinónimo de estatus, y todavía se mantiene el tema de que el trabajo productivo en las haciendas está en cargo de la mano obrera. Voy a hablar del desarrollo tecnológico en la agricultura y en la sociedad. Tenemos aquí como el trabajo manual, inicialmente se lo hacía siempre por hombres,
Luego se empezó a hacer un análisis de la potencia animal, pero es importante considerar, la mayoría de tecnología que nosotros encontramos en el mundo, primero y lamentablemente, se pone a prueba en las Fuerzas Armadas y luego pasa al servicio de la humanidad. Inclusive en esto, los caballos inicialmente eran utilizados como herramientas de guerra y luego tenemos el trabajo ya con potencia animal. Eso es algo penoso y vamos a ver más adelante, inclusive el uso de los GPS. Primero se utilizaron en el tema militar, hoy los encontramos casi en todos los teléfonos celulares. Tenemos aquí un sistema de producción con un esquema tradicional que también es parte de nuestra identidad, pero también tenemos las tendencias tecnológicas que van de alguna manera borrando esa forma de trabajo, esa identidad cultural de producir la tierra, pero que lamentablemente se convierte en una necesidad desde el punto de vista de competitividad en un mercado de competitividad a nivel nacional e internacional y precisamente hablando del cambio de la matriz productiva. Y aquí tenemos también el desarrollo tecnológico en la sociedad. Como miramos ahí la potencia animal para movilizar una persona, tenemos también un esfuerzo de la potencia animal para movilizar varias personas y también tenemos la misma potencia con 100 caballos de fuerza que pueden llevar al desastre a un grupo de personas, a una persona que esté trabajando. La aceptación del desarrollo tecnológico puede ser selectiva y en ella se manifiestan también los propios ingredientes de los participantes. Nosotros podemos aprovechar la tecnología y el desarrollo tecnológico para generar bienestar, pero también podemos utilizarlo para destruir lo poco que la naturaleza y la vida misma nos ha dado. Aquí tenemos una herencia cultural del sistema productivo de las grandes haciendas, creencia de resolver los problemas con leyes que hasta hoy se da, la inclinación a debatir y litigar sin respetar. Lamentablemente antes se respetaba todo lo que estaba en ley, pero las culturas ancestrales no se respetaban, eso casi no era importante. La categoría a largo plazo y evadir responsabilidades. La cultura en ese sentido incluye una herencia de los espacios sociales vivientes que son conformados participativamente y aceptados por todos los individuos. Esas herencias que nosotros tuvimos y que tenemos hasta este momento, tenemos que irlas cambiando a medida que cambian todos los procesos técnicos y tecnológicos para preservar precisamente lo que nosotros tenemos, que es nuestra identidad. Bueno, esto, las dimensiones de la cultura, desde el punto de vista de obra, desde el punto de vista antropológico, y tenemos aquí el desarrollo tecnológico, cómo va cambiando, cómo dentro de los procesos tecnológicos se va manifestando cómo el ser humano se va haciendo más hábil en algunas cosas y va perdiendo precisamente sus habilidades en otras. Antes nosotros contábamos con cuentas, el ábaco, etcétera. Hoy tenemos calculadoras, hoy tenemos programas informáticos que hacen todo por nosotros y no vamos a sorprendernos de ver que cuando uno le pregunta a alguien una multiplicación sencilla que aprendíamos con palo en la escuela, hoy no nos asombraremos que alguien dice espérate un ratito y saca la calculadora. ¿Y la saca de dónde? De su teléfono celular, porque en el teléfono celular ahora tiene todo, tiene calculadora, tiene calendario, tiene todo. Antes eso debíamos tenerlo todo acá, hoy lo tenemos en un aparato. Entonces vamos perdiendo las habilidades que teníamos antes de manejar las cosas de manera manual y vamos desarrollando habilidades técnicas, tecnológicas con los nuevos nacidos digitales. Pero el individuo con capacidades no hace nada si esto no está insertada estas capacidades en un tema colectivo. Porque si nosotros analizamos todo el desarrollo tecnológico mundial, vamos a ver que la mayoría de cosas que nosotros tenemos las desarrolló un individuo. Un señor inventó el foco, un señor inventó la bomba atómica, un individuo lo hizo, pero es importante que estos desarrollos tecnológicos, estas potencialidades de los individuos se manejen en un esquema colectivo.
Y la naturaleza nos lo enseña. Ahí tenemos el ejemplito de las hormigas rojas pequeñas llevándose a una hormiga más grande. Tiene que estar enmarcado en un ejemplo de trabajo colectivo. Los valores del individuo no cobran significado, sino a través de la situación social. La sociedad, tenemos diferentes esquemas y hábitos sociales, y lo más importante es mirar al individuo desde un punto de vista cultural, con sus hábitos, con sus tradiciones, siempre en un contexto que le permita desarrollarse y que siempre encaje. Nosotros no nos vamos a sorprender muchos de los compatriotas que se van a otro país y luego regresan y ya les empieza a molestar el desorden en la ciudad porque tomaron otros hábitos en otro lado. Y se les hace difícil pelear con todo el mundo y decirle: oye, no botes el papel en la basura, no botes el papel, perdón, en la calle, bótalo en la basura. Pero es importante ver cómo estas nuevas generaciones ya lo están haciendo. Niños pequeñitos de escuela, 5 o 6 años, ya tienen en su mochilita, aparte de todos sus útiles de escuela, un espacio para la basura, porque ya no lo botan en la calle. Eso es importante considerarlo dentro de todos estos esquemas. Pero bueno, vamos a analizar una cultura innovadora y el cambio de la matriz productiva. Bueno, no voy a detenerme aquí porque de esto pienso que se ha hablado todo el seminario, pero vamos a hablar sobre los principales elementos integrantes del concepto de desarrollo territorial integrado. ¿Qué es lo que tenemos? Geografía, ordenamiento territorial, identidad cultural, el tema económico, el tema social, el tema ecológico, desde un punto de vista de sostenibilidad. La búsqueda del desarrollo territorial es deudora de toda la serie de perspectivas que han incorporado los diversos conceptos recogidos de la figura, que puede ayudar a entender la complejidad y hasta la confusión a menudo que preside uno de los estudios y propuestas de desarrollo planteados desde las concepciones, perspectivas teóricas muy diversas. Cuando nosotros hablamos de un tema cultural, tenemos que hablar de todo. Al hablar de comercio, tenemos que también enfocarnos al tema cultural. Hay países donde un artículo tiene un precio, cuánto cuesta, y eso se paga. Pero hay sitios en el mundo donde si no se regatea, no se llega a una negociación. El tema del geográfico y con los hábitos económicos, y también el tema de la cultura de pago. Hay sitios en el Ecuador donde hay poblaciones que son muy puntuales en el pago. Y hay lugares en el Ecuador donde están marcados porque simple y llanamente no les gusta pagar. Evaden su responsabilidad, como vimos en las láminas anteriores. El tema de la puntualidad en los esquemas económicos muy importantes. Y tenemos aquí los territorios innovadores y las características internas y sus principales efectos, haciendo un esquema de la innovación empresarial y también un esquema de la innovación social. Y tenemos ahí efectos tangibles: el crecimiento económico y poblacional, la competitividad territorial, la creación de nuevas empresas y empleos, la buena inserción en mercados externos, la mejora del capitalismo en todo lo que, del capital físico, perdón, todo lo que tiene que ver en infraestructura, pero también tenemos la valorización del capital territorial, un planeamiento, un diagnóstico estratégico, seguimiento de iniciativas locales que se habló muchísimo aquí anteriormente, el bienestar y la equidad social y la mejora de la calidad ambiental. Importantísimo considerar este enfoque cuando nosotros hablamos de un desarrollo tecnológico y también del cambio de la matriz productiva. Y en ese contexto vamos a hacer una visión integral de los sistemas de producción, donde tenemos el medio ambiente, insumos y servicios, y el sistema de producción. Todos estos dos tienen que estar fuertemente fortalecidos por un esquema de financiamiento y también por un esquema de tecnología. Es decir, con las mismas habilidades que hago un zapato artesanal, que puede tener mucho valor en el mercado, puede estarlo haciendo un obrero 3 cuadras más allá, con equipamiento tecnológico, y lo va a hacer en mayor cantidad, y va a ser en un mercado competitivo mucho más eficiente. Pero ahí viene el tema:
la parte tecnológica en el tema de calidad y la parte de la artesanía hecha a mano en el tema de calidad, costo y lo que tiene que ver con todo el tema de la identidad. Aquí tenemos, continuando con el esquema de la visión de los sistemas de producción, vamos a dar valor agregado. Tenemos empresas, funciones, flujos, niveles, formación de precios, toma de decisiones basadas en información fuerte de lo que tiene que ver con todo el proceso, que está dentro de estos tres procedimientos: la toma de decisión, la producción en una función organizacional y la producción como un sistema. Dentro de eso entramos proveedores, unidades agropecuarias, agroindustria, comercio, consumidores, etcétera. Y es importante considerar, se hablaba muchísimo, estuve ayer en un seminario taller sobre nuevos cursos de posgrado y alguien proponía agroindustria de productos andinos poco explotados. Y la primera pregunta que le hice: ¿vas a tener producción para la agroindustria? Porque la agroindustria requiere de dos cosas fundamentales: consistencia de calidad y frecuencia en la entrega de la materia prima. Y con la producción de estos cultivos andinos poco explotados, recién estaría garantizando la viabilidad de este tipo de programas de formación de cuarto nivel. Hicimos nosotros aquí un estudio bastante fuerte de Smayanthus anchifolius, la jícama, muy conocida, que es muy buena para los diabéticos y tiene otras propiedades. Y después de nosotros georreferenciar toda la provincia de Imbabura y hacer una caracterización técnica económica de la producción, el indicador más fuerte: solo tenemos producción de subsistencia. En todas las comunidades solamente encontramos producción de subsistencia en una huerta donde encontramos a lo mucho 3 plantas y no encontramos más. Y sin embargo, en otras latitudes del país estamos ya pensando en hacer agroindustria para cultivos andinos poco explotados. Entonces es importante considerar todo esto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos aprovechar la tecnología a favor del medio ambiente, porque el ambiente donde nosotros vivimos es precisamente lo que nos da nuestra identidad. Empezamos a revisar un poquitito los hábitos alimenticios y cómo tiene eso el impacto cultural. Una de mis locuras fue allá en la República Checa hacer tostado. Yo no sabía mucho del maíz y lo hice tostado de maíz duro. Bueno, imaginaránse cómo me fue. ¿Por qué? Porque el tostado se hace de un maíz específico de nuestra zona y debe tener características especiales, y es nuestra identidad. Nosotros comemos tostado y los comemos con chocho. El europeo no entendía por qué este señor loco quería freír el maíz para luego comerse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo los diferentes sistemas de trabajo a diferentes profundidades del sistema tecnológico me va a ayudar a conservar el medio ambiente y cómo también esto va a ir cambiando mis hábitos al producir un cultivo. Pero entremos en una reflexión. Miramos aquí nosotros un hombre a la izquierda tomando sombra. Aparece alguien y le ve una oportunidad de trabajo, de trabajar, de generar dinero. Tira el árbol, construye una casa, gana dinero y le vende algo con lo que el hombre puede generar sombra. Seguido de eso, como les dije, toda la tecnología desarrollada a nivel mundial, primero, hasta donde yo sé, los avances tecnológicos se prueban en las Fuerzas Armadas. Los teléfonos celulares primero se probaron allá, los GPS primero se probaron allá. Pero este desarrollo tecnológico que llega a nosotros, que de alguna manera va cambiando nuestros hábitos, nuestras formas de producción, nosotros podemos mirarlo desde este punto de vista y mirarlo hacia allá. Tenemos ahí un tanque de guerra y tenemos abajo un tractor, como también tenemos un soldado con un GPS de altísima tecnología y tenemos abajo un productor utilizando ya un GPS para hacer una medición georreferenciada de su finca.
Los avances tecnológicos en la agricultura y como una aportación al cambio de la matriz productiva nos pueden llevar a niveles de competitividad bastante altos. Puede ser que esto llegue a costa de pérdida de nuestra identidad. Nadie garantiza que con tecnología se pierda la identidad, porque eso siempre va a depender del individuo. Es él quien decide qué hace con la tecnología y hasta dónde llega. Producir con avances tecnológicos no debería quitarnos identidad, al contrario, debería ser un factor de oportunidad para fortalecer lo que siempre hemos hecho. Allá en el año 2000, cuando yo regresé de mis estudios, con un título de PhD en maquinaria agrícola, me dijeron: aquí vas a fracasar, porque aquí no necesitamos mecanizar, tenemos mano de obra abundante y barata, herencia cultural que nosotros teníamos de las grandes haciendas. Hoy casi no me doy abasto de las consultas que me hacen online, de cómo quiere la gente optimizar y bajar los costos de producción en mano de obra, porque ya no es ni abundante ni barata. Ya no podemos nosotros atraer a los ingenieros a que estudien agronomía con un asadón, los tenemos que llamar con tecnología. No les podemos ya decir que trabajen con una calculadora en el campo, si ellos ya tienen un smartphone base Android, donde tienen todo el sistema y saben a lo mejor más que el profesor. Todo esto va cambiando, pero las prácticas ancestrales de cultivos, las prácticas diarias del individuo, lo que nosotros tenemos como herencia cultural, no tiene que cambiar. Los mejores sistemas de riego conocidos a nivel mundial precisamente le pertenecen a nuestros incas, nuestros mayas, y eso hoy se está estudiando con la nueva tecnología para tratar de replicarlo y aprovechar todo lo que ancestralmente hacíamos nosotros, pero hoy desde otro punto de vista. Hablamos de productos transgénicos, a los cuales todo el mundo le pone el ojo desde un punto de vista horrible. Los organismos genéticamente modificados. Obviamente, hasta en la Constitución nosotros tenemos que no podemos trabajar con los transgénicos. Tal vez será una cuestión de ignorancia de la importancia que tienen estos y que solamente se han socializado los efectos negativos de los mismos. Porque en la medida que está creciendo el mundo, en la medida que la población crece, en algún momento vamos a tener que mirar hacia allá. Lo malo es que lamentablemente toda la investigación, el desarrollo tecnológico está en pequeñas manos de multinacionales que le han puesto un costo tremendo a esta tecnología. Pero mirando más allá de eso, conversábamos con un colega, el primer transgénico que en el mundo se propuso fue para una población de África que necesitaba en el arroz ponerle algo de vitamina A. Esa era la primera solución al hacer un organismo genéticamente modificado. Lamentablemente eso está ahorita en manos de transnacionales, entre ellas, no quiero mencionar nombres, que le han puesto un costo bastante alto. Este desarrollo tecnológico inició precisamente en prácticas ancestrales. Las mejores variedades híbridos de maíz lo hacían nuestros indígenas, lo manejaban ellos. Por eso vuelvo a decir, el desarrollo tecnológico no tiene que para nada acabar con el tema cultural y ancestral. Bien manejado puede ser una oportunidad para conservar y fortalecernos. En ese sentido les dejo aquí un pensamiento, que si queremos hacernos ricos y acumular, es inútil que pidamos consejo a los indígenas, pero si queremos ser felices, unir al ser humano con el divino, integrar personas y naturaleza, compatibilizar el trabajo con el ocio, armonizar las relaciones intergeneracionales, entonces sí, hablemos con los indígenas. Muchas gracias.